Hola a todos, soy Carolina Jiménez, soy artista de efectos visuales para el cine y os mando un saludo muy grande desde Vancouver y os quiero invitar este sábado a las 7:30 de la tarde, hora peninsular española, a participar conmigo en el octavo Encuentros Usuarios Blender y estaremos ahí hablando pues de cine, de efectos visuales y respondiendo a vuestras preguntas y cuestiones. Así que os invito a participar y estar allí presente con nosotros. Nos vemos el sábado. ¿Qué tal, compañeros y compañeras de la comunidad Blender hoy? ¿Cómo estáis? En este último y octavo encuentro, cambiando de día, cambiando de fecha, pero también es cierto que merecía la pena, era un especial para la comunidad y estamos, como habéis visto en la introducción, con una artista española que desarrolla trabajos a nivel internacional en el mundo de los efectos especiales. Y me consta que para ella ha sido bastante complicado porque últimamente, yo no sé si es que Carolina Jiménez se ha puesto de moda a nivel internacional, pero no para de hacer cosas en diferentes países, ¿no? Y ella, ¿de dónde sacará el tiempo? No lo sé. Hablamos con ella ya. ¿Qué tal? Buenos días desde Vancouver y buenas tardes desde España, Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañera? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues yo encantadísimo de que estés con nosotros. Te agradezco, insisto, tanto de mi parte como por parte de la comunidad. Sabemos que has hecho un gran esfuerzo por estar aquí. Por cierto, en mi ciudad he visto que también los tienes para un seminario a la Universidad Miguel Hernández de Elche, El mes que que, viene. que los tienes Por el mes que viene. videoconferencia, claro, Por por video. videoconferencia. Claro, yo decía, va a venir aquí, no me ha dicho que va a venir aquí Ojalá, con su chico, ojalá. por lo menos invitarle a un arroz con costra, que además sabes que te lo debo. Y bueno, Carolina, pues empezamos a saber un poco más de ti. Sabemos ya muchísimo, 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 pero yo te voy a preguntar algo que yo creo que es una pena, ¿no? Que una persona con talento como tú y tantísima gente que hay en el mundo de los efectos especiales, en el modelado, en las texturas, si tienen talento, ¿por qué les cuesta tanto llegar hasta donde, por ejemplo, te encuentras tú, ¿no? Porque para llegar hasta donde tú has estado, empezaste desde lo más humilde, desde que saliste de una academia. Explícanos un poco esa trayectoria hasta Scanline y para que vea la gente, pero con una dosis de realidad. Yo sé que tú eres una persona muy positiva, que eso siempre tiene que estar ahí, la positividad, la sonrisa, bueno, me dan un golpe, me levanto otra vez. Pero cuenta cómo empezó todo desde que sales de CICE, o tal vez antes, cuando eras pequeña, que lo habrán escuchado, pero no estaría de más que te escucharan. ¿Cómo empieza esto de la ilusión por los efectos especiales, por el cine, etcétera, etcétera? Pues ¿Cuántas cosas, madre? yo creo que a mí me ha sido tan fácil o tan difícil como a cualquiera. Y tengo montones de compañeros y todos empezamos desde abajito. Yo creo que no se puede empezar desde otro sitio. Y la historia de la mayoría de los compañeros que están aquí conmigo, los españoles al menos, ¿no? Que tenemos orígenes comunes y solemos tener muchas cosas en común, son historias bastante parecidas. Yo era una enamorada del cine desde niña. Desde niña a mí siempre me gustó muchísimo el cine y la ciencia ficción y todas estas cosas. Pero yo no sabía que el cine podía ser una profesión, y mucho menos a través de un ordenador. Yo de esas cosas no tenía ni idea. En aquella época aquello era impensable. El cine era algo que se hacía, allí había gente que hacía las películas que yo veía, quién sabía dónde, ¿no? Y quién sabía cómo, pero no era una profesión. Eso sí, yo quería buscar una profesión cuando me tocó decidir qué quería estudiar y qué quería hacer. Yo buscaba una profesión que fuera mezcla de creativa y artística, o sea, perdón, técnica y artística, ¿no? Yo quería que tuviera esas dos facetas, Ajá. que por una parte, pues eso, me permitiera desarrollar cosas creativas y con cierto toque artístico, pero sin perder de vista la tecnología, que siempre me ha gustado un montón. Y empecé estudiando arquitectura porque parecía que tenía esas dos cosas, ¿no? Es una profesión que sí que tiene esas dos cosas. Pero como profesión no me terminaba de gustar. De Pero, ahí un poco por descarte. pero sí que te gustaba AutoCAD. AutoCAD te encantaba, ¿no? Por lo menos AutoCAD. AutoCAD tampoco No me demasiado, ¿eh? digas que AutoCAD no te gustaba. AutoCAD era muy plano. AutoCAD era demasiado frío, era
pero claro, cuando llegábamos a la parte de Pero AutoCAD, tenía en que sí cositas que de se podía 3D, empezar a luego ya levantar en había 3D, cositas. claro, tenía Exacto, cositas. Ahí es donde empezó a mí a llamarme la atención lo del 3D, sobre todo porque además no usábamos mucho AutoCAD, empezamos a usar 3D Studio Max. Fue el primer programa de 3D que a mí nos introdujeron en clase o un compañero, yo qué sé, había muy pocas opciones en aquella época, ¿no? Sí. Entonces sí que empezábamos a tener las primeras herramientas para levantar en 3D los proyectos de clase, no solamente los hacíamos en maqueta, que nos hacían hacerlos en maqueta física, y en planos, sino que empezábamos a manejar los programas en 3D para clase. Y ahí fue cuando yo dije, esto mola mucho. Esto mola mucho. Entonces yo empecé los proyectos de clase, yo me dedicaba a modelar naves espaciales y bichos y armas Pero estabas, pero ya, menos lo de clase de todo. o sea, claro, entonces dijiste, oye, a mí lo de arquitectura me parece una carrera muy chula, fascinante para quien la termine, pero yo soy más artista que técnico. O las dos cosas, un compendio de las Soy dos las cosas. dos. Más bien fue un... Es que la carrera de arquitectura como carrera es preciosa, pero como profesión no... Yo No, necesitaba hacer no, algo que me no, no. Tú llamara. eres muy, yo te veo muy Algo un poco más artista, ¿eh? vocacional. Yo te veo muy artista y hablaremos de esa Y faceta y tuya los artística. arquitectos son grandes artistas, pero yo Sí, no lo llevaba dentro. pero No mira, era lo mío. yo no me veo a un arquitecto que los hay, ¿eh? Que los hay. He subido a un escenario y yo sé que tú tienes tablas incluso para estar fuera de malla, subido a un escenario y hacerle pasar un rato agradable al público hablando de tus Y cuesta, experiencias, ¿eh? ¿no? Y cuesta, y ¿Qué te va a cuesta. costar? A ti no te cuesta Cuesta, absolutamente uy, nada, que no pero... cuesta, uy, que no cuesta. No, 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 Cuesta. tú, que va, tú para Pero adelante. compensa y uno se traga el miedo y compensa, pero ¿Tienes da miedo? miedo. Parece que eres Se pasa muy mal. No me digas que al final vas a ser tímida también. Para mí estas cosas son terapia. Para mí, yo hago estas cosas porque sí, porque hay algo dentro de mí que me dice que no lo haga, porque me da mucho miedo y cuando lo hago es cuando rompo ese Pues miedo y cuando me siento bien. Porque si hiciera caso al miedo, me quedaría en un rincón escondida. haces muy bien. Y además es una terapia que rompes esos, como esos falsos miedos, ¿no? A estar en Exacto. contacto con la gente, a hablar un poco de Exacto. ti y tal. De todas formas, ¿cuándo empieza el fenómeno? Porque esto nadie te lo pregunta, ¿no? ¿Cuándo empieza el fenómeno Carolina Jiménez? Porque tú siempre has estado ahí, desde que empezaste con aquellos trabajitos, ¿te acuerdas? En la farmacia, que has trabajado hasta en la farmacia, en una farmacia. Trabajo Cuéntale, en una escuela de farmacia. en una, que no de Y y farmacéutica. para dentistas y para bancos. Claro, es que yo salí de la escuela de 3D y ¿de qué trabajabas tú en España en aquella época en 3D? Además era un algo que todavía no se usaba demasiado, no era muy conocido. Entonces sí que es verdad que aprovechando que yo tenía cierta experiencia en arquitectura, pues todavía estaba el boom inmobiliario. Entonces había muchos arquitectos que pedían sus proyectos en 3D, las constructoras, antes de construir algo siempre tenían su cartelito con el edificio en 3D. O sea, incluso para diseñadores y para interioristas. Es decir, sí que se hacían cosillas en 3D, pero eran cosas muy puntuales y Y muy, podía tocarte de todo. y muy básicas también. Desde, claro, desde modelar teléfonos móviles para poderlos vender online o ya te digo, un dentista que quería simular en 3D una operación dental que quería hacer para explicársela a sus pacientes y yo me dediqué a modelar dientes, es decir, yo cogía cualquier cosa que me surgiera y que me pudiera enseñar a hacer algo que todavía no había hecho. No, para coger también y recabar dinero, recoger dinero, yo me imagino que para ampliar... Bueno, dinero regular, la mayoría de esas cosas eran incluso sin cobrar. Cuando uno sale de la escuela, pues ya sabes cómo son estas cosas. experiencia y currículum, ¿no? Decir, pues mira, he hecho esto Exactamente, y tener algo de demo reel ahí para en el cajón, exactamente. aunque fueran Para ir muelas. pudiendo, claro, cada escaloncito era pues un paso más cerca de donde yo quería ir, que todavía no sabía muy bien ni dónde era. Bueno, yo Pero creo yo que tú mandaba sí mi que currículum a todas partes y me iban surgiendo de lo que me surgía, pues lo cogía y así poco a tú poquito. sí que querías en el fondo, yo creo que cuando estabas modelando, no sé si eran dientes o dentríficos o móviles, sí que tenías en tu cabecita algo que a ti te impactó y que querías trabajar para ellos a toda, bueno, como fuera, era, Tú has hecho los deberes. no, yo he hablado con tu chico y me lo ha dicho todo, entonces, entonces, Pues sí. sí, y yo sé que tú querías participar con un director, que además tienes una fotito con él. Cuéntanos un poco esa experiencia. Que no sea yo quien lo cuente, porque si no... Pues el tema es que yo dejé la carrera de arquitectura, pero sin saber a qué quería dedicarme. Yo dejé la carrera desencantada y perdida en la vida. Yo no sabía qué dedicar, porque además ya le había dedicado unos años. Entonces era como ya ha pasado el tiempo y ahora qué hago y no sé qué hacer. Y es justo ese año salieron los DVDs del Señor de los Anillos. Salió el DVD de la versión extendida de la primera película del Señor de los Qué Anillos. guay, Esa qué película guay. ya me la había visto en el cine como 3 o 4 veces. Me había impactado muchísimo, ¿no? Me encantaba.
y salía por primera vez, bueno, por primera vez para mí, salía un DVD con versión extendida, más y extendidísima, los making of también. y con más making ofs Ah, incluso qué en guay. metraje que la película en sí. Yo no tenía ni idea de que me iba a encontrar. Y me vi ese verano, porque además sí, fue más o menos un verano, al acabar el curso fue cuando decidí no matricularme en el siguiente. Y me vi 1000 veces esos documentales, los making of. Yo nunca había visto con tanto detalle, porque hoy en día en YouTube entras y pones making of de cualquier película y ves cómo Y se lo hizo casi tienes, pero cualquier antes película, no, ¿no? Es antes súper tenías que tener sencillo. un DVD. Tenés que tener el DVD y era más complicado y más, nunca ningún DVD había venido, que yo recuerde, con tanto detalle explicado cómo se hacían esas películas y cómo se hacían las armas en Nueva Zelanda. Peter Jackson, lógicamente, estamos hablando de Peter Jackson, cómo se hacían las armas, los monstruos, las maquetas, cómo se recreaba todo y con qué entusiasmo contaban todo aquello que estaban haciendo, con qué ganas, ¿no? Y con qué pasión, cómo se lo pasaban de bien. Y especialmente cuando llegaron a la parte de digital, a cómo recreaban a Gollum por ordenador y todo, ahí es cuando se me encendieron. Ahí es cuando reconocí en esos artistas que estaban contando cómo habían hecho cosas Que tú digitales para la querías ir por ahí. película, un software parecido al que yo acababa de descubrir gracias a la carrera, al que en este caso era 3D Studio Max, pero yo, claro, yo no sabía cuántos software sabía, ni si era el mismo o no, pero sí que tenía la misma pinta. Y ahí fue cuando entendí por primera vez que se podía hacer cine desde un ordenador, trabajando con un programa que yo llevaba horas y horas quemadas, no yendo a clases, sino modelando naves Y espaciales. oye, ¿qué edad tenías por aquel entonces? No te voy a preguntar la edad, ¿eh? Porque está feo que te lo pregunte. Hago 40 dentro de 4 días. Ya está Madre dicho, voy a mía. hacer una cuarentona la semana que viene. Di que sí, di que sí. Muy bien Así que puestos, 39, de muy bien momento llevados. 39. Muy bien llevados. Yo tenía entonces Pues... unos 24 Y años o cuando algo se lo dices, así. claro, tú imagínate, yo tengo una hija de 17, ¿no? Yo tengo 46, muy bien llevados también. También, ¿eh? Oye, hay que llevarlos, ¿no? Vale, Claro. y el caso es que si mi hija me dijera, a ver, yo lo entendería, pero yo me pongo ahora en el caso de padre y arquitectura y lo lleva bien y va probando con sus más y sus menos, y de la noche a la mañana me dice, oye papá, que mira, que he visto El Señor de los Anillos y me voy a tirar a esto. ¿Cómo, cómo, cómo se le queda el cuerpo a un padre? ¿O lo aceptaron bien? O... Pues la situación en casa en aquel momento era una situación familiar un poco delicada. Estábamos pasando por una transición especial y Entonces no era un... vamos a dejarlo. No, pero lo que quiero decir es que vinieron todos los cambios un poco de golpe y a lo mejor fue ese motivo el que me dio a mí valor para decir a la mierda. Para adelante. El caso es que con la que sí que obviamente conté fue con mi madre, con mi querida mamá. Y a una madre no la puedes ni engañar ni sorprender. Yo cuando me senté con mi madre le dije, mamá, es que he pensado que voy a dejar la carrera, que no me gusta la lectura. La reacción de mi madre fue, ya lo sé. Estaba esperando que me lo dijeras porque yo Pero, ya lo sabía. cariño, ¿tú A sabes una madre claro, le dirías, cariño, ¿cuántas veces has estado viendo el making of este? Si es que llevas todos los que días. te creas que me Que creo te, yo que estás que te he trabajando. calado, que te he calado. Bueno, y Entonces, después... la reacción de mi madre fue, pues adelante, lo que tú quieres hacer, pues a por ello, vamos, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que te haga feliz. Y, Y si no sale, pues ya inventaremos otra y cosa. escucha, ¿qué haces? ¿Te vas a CICE? Entonces, a partir de ahí. Busqué escuela, que en aquel momento en Madrid había un par de escuelas nada más. La oferta formativa era bastante escasa aún. Era Y encontré CICE trazos, trazos, creo. CICE y poco más que yo Porque no recuerde. estaba Dani por ahí tampoco, Daniel Martínez Lara, no estaba por ahí dando vueltas todavía, ni Enrique Gato con Livebox. O sea que... Claro, entonces, obviamente ahora, hoy en día hay muchísimas opciones, ¿no? Pero en aquel momento di con CICE, fui a ver CICE, me matriculé y para allá, para adelante. Y bueno, terminas CICE y a partir de ahí, como dices tú, dando tumbos de un sitio a otro, haciendo tus cositas, intentando ampliar tu demo reel, mandando currículums a todos los que habían... Todas partes, Pero todo, escucha, no a nivel constantemente. nacional, sino a todo el mundo. Yo con mis dos narices, yo mandaba agüeta a Nueva Zelanda desde que salí de la escuela. Digo, yo si cuela, cuela. Yo lo Ah, mandaba a todas partes desde que salí de la escuela y además constantemente. y Porque ya, cada vez que actualizaba algo en el currículum o en la reel, lo volvía a mandar. pero a eso Digo, vamos, yo a soy eso vamos, spammer total. a eso vamos. Eh, Tú querías estar en Hueta, como fuera. Como mínimo en Hueta. Yo soñaba con llegar a Hueta. Yo no sabía si eso era posible. Yo decía, ¿te imaginas que algún día? Pero yo Pero para sí mí que no te pasaba nunca. llamaron, sí que te llamaron. Claro, tardaron 10 años en llamarme, pero sí, me acabaron llamando. A fuerza de darles la lata, dijeron, no la contratamos o la denunciamos por acoso, Pero porque la primera vez te contrataron. no me contestaron hasta que no me fueron a contratar.
O sea, yo mandaba el currículum una y otra vez y no contestaban. Como es normal, yo no era más que una alumna que acaba de salir de la escuela y yo no tenía mucho que ofrecer, lógicamente. Bueno, Pero yo seguía mandando. tienes por ahí una, que no sé si la has preparado, tienes ahí tu primer trabajo de CICE, El que corto. el corto, que es muy bonito, es de una chica que es tímida, que yo no sé si de alguna forma si te identificas con ella. Claro, eso es un Ah, es poco mi que yo veía historia, mucho, claro. mucho de esa chica, yo veía mucho de esa chica en ti Claro. y que bueno, que de la noche a la mañana pues empieza a cantar y empieza a darse cuenta que eso es lo suyo, Que ¿no? nadie se espere a que un corto, fue el cortometraje que nos hacían hacer en la escuela, al final del curso nos hacían hacer un corto para darnos el título. Si no hacías el corto para mostrar que habías aprendido, no te daban el título. Pues todos teníamos que hacer un corto. Yo hice ese corto que a vistas de hoy, a ojos de hoy, eso obviamente es el corto de una estudiante de hace 15 años. O sea, que no A esperéis ojos de gran cosa. hoy, para aquellos compañeros que lo vean, todavía es un corto de casi todos los estudiantes que entran y que tienen talento y que hacen un corto, porque lo importante es acabarlo, es empezarlo y acabarlo. Eso es muy importante, porque empezar sin hacer, eso siempre lo decimos nosotros, lo que empieces, por favor, lo acabas. Y ya está, y lo tienes acabado y ahí lo tienes para siempre y Yo además en el arquitectura recuerdo. no puede acabarla, pero esto sí. Esto sí que Bueno, me gustaba y esto esto te sí que lo gustaba. acabé bien acabado. Bueno, entras en Weta, pasas el filtro, empiezas a Bueno, trabajar, antes de que, Hueta me voy a Australia. Y bueno, después de Australia me voy a Londres. Y después de Londres, por fin Hueta llama. Después de que les mandó el currículum por enésima vez. Pero entonces costó, costó. no nos vayamos todavía a Weta. ¿Qué pasa? Te vas a Australia, o sea, dejas Me voy a España Australia. y con todo que te vas al otro lado del mundo, literalmente, al otro lado de mi mundo, no del tuyo, ahora, ¿vale? Tú estás un poquito más cerca. Y claro, allí no conoces a nadie, no es una aventura, no sabes si vas a estar 6 meses o si vas a estar 3 años. ¿Qué pasa allí? Pues en España, después de trabajar en Planet 51, que fue mi primera peli, y entré en la animación, no en los VFX, pues gracias a esa pequeña experiencia en Águila Roja y en Planet 51, con ese currículum mandado, después a todo el mundo, pues me llaman de Australia para ofrecerme unirme al equipo de Happy Feet 2, los pingüinos bailarines que habéis Ah, visto sí, en sí, el, sí, en sí, el sí, sí, vídeo. sí, sí. Y, y nada, para allá que me fui. Hombre, era un proyecto que iba a ser temporal, porque sabían que después de la película el estudio iba a cerrar. El estudio de George Miller, que se llamaba Doctor D, ya no existe, porque después de la película cerró y el señor Miller se fue a hacer en Mad Max, que vaya película nos hizo el señor Miller. Y entonces sabíamos que iba a ser un proyecto temporal. Puedo que yo me fui, en principio iban a ser para 4 meses, acabaron siendo 6, pero yo me fui sabiendo que volvía y a ver qué pasaba. Pero eso sí, fue duro porque yo tenía en ese momento, tenía un trabajo fijo en Madrid, además estaba a 2 manzanas de mi casa, yo iba andando al trabajo y tenía buen sueldo para la época, tenía un muy buen sueldo y lo dejé todo para irme a Australia a trabajar Era con los también pingüinos bailarines cuatro era meses. también un estudio ¿era el estudio de televisión Em, que trabajaba para Águila Roja o el de Madrid no, era la escuela de farmacia, era una escuela de farmacia que estaban montando una escuela virtual, entonces querían que todo fuera en 3D. Querían Menos que fuera una mal. ciudad virtual y no sé qué, entonces estaba todo montándose en 3D para que fuera una ciudad eso, virtual donde los alumnos de toda España y de todo el mundo pudieran estudiar farmacia o lo que fueran. Entonces todo era virtual y entonces me contrataron a mí para montar ese proyecto, que va a ser un proyecto muy, muy grande, muy, muy gordo, se suponía y tal. Y a mitad del Aus. proyecto les dije que me voy a Australia. No, no, vamos, yo también me hubiera ido a Australia. Yo lo siento, pero ya empiezas a tocar chicha, empiezas a trabajar con gente grande, con Y era la proyectos primera vez que me importantes. daban, era la segunda vez que me llamaban para trabajar en el cine. Yo quería hacer cine, entonces yo, ¿cómo iba a rechazar una película, aunque fuera por 4 meses, ¿no? Por quedarme en el barrio Pero haciendo... tú por aquel entonces, Carolina, porque yo sé que tú, a pesar de ser un gran técnico y que no me malinterpretes, tú le echas cara al asunto. Quiero decirte que tú tienes un background, tienes un bagaje, tienes unos conocimientos, pero te dicen, oye, que aquí hay trabajo para ti y tú desconoces realmente o te explican concretamente cuál va a ser el departamento en el que vas a trabajar, te dicen si va a ser modelado, si va a ser texturizado, que va a ser animación, layout o no, y te vas. Sí, me explican más o menos, obviamente porque mi experiencia en Planet 51 había sido en el departamento de Scene Composing. Scene Composing es en animación lo que luego en VFX se traduce como layout, más o menos. Entonces Ujú. yo sabía que iba a ser algo parecido a lo que yo Ah, había estado ajá. haciendo que luego no lo fue,
en plan de 51. Entonces le llamaban Final Layout. Era la primera vez que yo oía la palabra layout en mi vida, yo no sabía lo que era. Entonces le llamaban Final Layout y más o menos me explicaron que era parecido a lo que yo había estado haciendo en plan de 51. Que luego no, porque luego nos dedicábamos, éramos el departamento que generábamos las huellas de los pingüinos en la nieve, prácticamente exclusivamente. A eso nos dedicábamos. Y con Houdini, nada menos. Yo no había tocado Houdini en mi vida. Houdini es una locura. Bueno, Para mí lo fue, ya ¿no? Yo hablaremos de venía los de técnicos. Max. Claro, claro, claro. Es que Houdini es una barbaridad con sus nodos y con sus historias y Eso para complicadísimo. mí fue país nuevo, idioma nuevo, software nuevo. Yo estaba allí Bueno, con tú los hablabas ojos en inglés. Tú platos. hablabas en inglés. Claro, todo en Pero, ¿y tu inglés. inglés Australia. era Spanglish o era speaking in silver o era bien? Yo tenía un nivel de inglés aceptable, lo que en España es un nivel académico, que yo le digo, de academia. Es decir, solemos tener en España un buen nivel de inglés leído y escrito, porque es como solemos aprender inglés en el cole, pero hablar inglés y entender inglés es otra cosa. Yo llegué allí, además con el acento australiano que tienen mis colegas, y yo llegué allí y yo no entendía nada. Al principio yo no entendía Claro, es nada y que me costaba muchísimo es que hacerme es, entender, porque claro. yo llegaba con el miedo, con el jet lag, todo era nuevo, todo eran palabras nuevas. Entonces me costó unas semanas. Tuve la suerte de que también es verdad que todo el mundo, hay gente maja en todas partes y mis compañeros me tuvieron paciencia y al poco tiempo acabas cogiendo. Es cuestión de hacer oídos, cuestión de Claro, simplemente claro, pelearte con claro. el oído hasta que el oído se No, y al hace y un buen principio día y en la entenderlo entrevista todo. siempre, como decía Antonio Banderas, él en una entrevista, hasta que aprendió inglés, a todo decía yes, 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 of course, of course, of Of course. course. Pues Carolina igual, of course, Entonces yes. llega un momento que la única manera de hablar inglés es sumergirte en el inglés. Entonces, a fuerza de pasarlo mal, acabas obviamente Que mejorando sí, el, claro, el- por el supuesto. nivel y obviamente no salió mal, salió muy bien, lo pasé bien, hice muy buenos compañeros, aprendí un montón, conocí a Josh Miller, por cierto, que me choqué con él al salir del cuarto de baño, teníamos el baño de chicas, el baño, porque sí que estaba ahí, la prensa era suya y tenía su despacho ahí, que eso es muy raro, normalmente los directores no están con nosotros. Y nos chocábamos al salir del cuarto de baño, yo que me quería morir. Pero, pero muy majo y la experiencia fue espectacular y yo me volví enamorada de mis pingüinos bailarines, pero claro, me volví para España. Bueno, Se tú acabó con el todos los proyecto. directores has tenido al final siempre una relación muy buena, ¿no? Porque se te ve con las fotos, han sido gente bastante agradable En o general no me puedo quejar, los en jefes sí. general no Bueno, os los quejáis, directores, ¿no? yo te digo que es muy raro que nosotros conozcamos a los directores, porque normalmente lo de Weta y lo de Australia fueron excepciones porque las empresas en las que yo trabajaba sí que eran propiedad del director de la película para el que estábamos Claro, haciendo, en que es el Weta caso de fue él Josh el que Miller o produjo de aquel Peter estudio. Jackson. Ujú. Claro, pero normalmente nosotros trabajamos en estudios que están físicamente en otras ciudades y que no pertenecen a otras personas y que la productora de la película nos contrata para hacer más de un estudio normalmente para hacer los efectos visuales. Con lo cual no coincidimos ni física ni temporalmente normalmente ni con el director, ni con los actores, ni nada de eso. Entonces eso fueron dos anomalías estupendas, lo de Josh Miller y lo de Peter Jackson. Y sí, sí, majísimos. No tengo, Terminas, no tengo queja. terminas esta experiencia en Australia y dices, bueno, y tu chico ya, ¿Y ¿no? ahora Tu qué? chico que es de bueno, tu chico es fotógrafo, tengo Mi entendido. chico es fotógrafo, sí. Encantado de la vida, además, él la aventura le gustará muchísimo, me imagino. Él encantado Y de, con su de ver chica a todas mundo. partes, también viendo cómo se lo pasa bien y cómo progresa y cómo avanza. Y él con las posibilidades también que tiene el ver mundo, ¿no? Que es, Dale un fotógrafo alas para ver mundo, ya claro, verás. claro, tú imagínate, pues lo tienes que tener súper contento. Entonces, ¿qué pasa cuando en ese impasse de tiempo, pasa poco tiempo, ¿no? Hasta que vayas a Skyline, porque con Skyline ya llevas en Vancouver un tiempo o no. 3 años, ya llevo aquí 3 años. No en Scanline año y medio, porque Pero sí, llegué aquí primero trabajé en Double Negative y después me pasé a Scanline, pero ya llevo año y medio en Scanline. en Double Negative, ¿en qué películas has estado trabajando? Double Negative fue al llegar aquí, nada más llegar, bueno, vine porque fueron ellos quienes me contrataron y estuve en Star Trek Beyond, en Alicia a través del espejo y en la de Huntsman, la segunda de Blancanieves. Ujú. O sea que es que no has parado tampoco. Eso es currártelo, pero también tener suerte. Hay gente que está mucho tiempo en la reserva, ¿no? O a tu nivel ya. Hombre, entre estudios y estudios siempre, sobre todo si hay un traslado internacional de por medio, que no le deseo a nadie una mudanza internacional, suele haber un impasse de unos meses. Entonces, entre Australia y Londres pasaron un par de meses. De Londres cuando estaba en Londres fue cuando llamó Weta y nos fuimos directamente para Nueva Zelanda. Pero después de Nueva Zelanda fuimos, que además que Nueva Zelanda está muy lejos.
fuimos a España a pasar 3 mesecillos con la familia y tal, hasta que ya por fin nos venimos para acá. Pero sí, no suele ser del todo rápido, hay veces que cuesta un poco, porque no solamente es tu currículum, es dar con una empresa que necesite gente de tu currículum en ese momento. Claro, hay mucha movilidad profesional. Y bueno, ya finalmente vamos a dejarlo ahí para la entrevista personal. Estás ya en Scanline, estás yo creo que muy bien. Veo que tienes muy buen rollito con toda la gente con la que estás trabajando. Veo tus vídeos en YouTube. Ahora hablaremos también de esa parte que tú tienes eh, a nivel de redes sociales, ¿no? Que te gusta mucho moverte. En Skyline estás con diferentes proyectos. El último proyecto creo que estás metido, que sí que puedes hablar, porque esto pasa como en el mundo de los videojuegos también, que me he encontrado entrevistas con empresas AAA que me dicen, Alberto, me da una rabia que no te pueda enseñar esto. Claro, eso me lo dicen en off. Pero es que tengo un contrato de exclusividad que me vetan. ¿A vosotros también os pasa lo mismo? Sí. Tenemos, de hecho son súper estrictos. No podemos, hasta que la empresa no anuncie los proyectos en los que estamos trabajando, no podemos ni mencionarlos. Pero ha habido Y veces que estabais trabajando en un proyecto y todavía no se había conocido ante la opinión pública o no, ya cuando estáis trabajando en algo que arrancáis, ya supuestamente ya podéis hablar de durante ello, ¿no? muchas veces empezamos en ellos y todavía no se puede decir nada. Porque ten en cuenta que muchas veces lo que se hace es que los estudios pujan por un proyecto concreto. Entonces la productora de la película que sea, de una película de Marvel, por ejemplo, pues está buscando estudios de efectos visuales para todas las secuencias que tienen. Entonces los estudios de efectos visuales ofrecen sus servicios y tienen que pujar para que les den el trabajo. Entonces, además, normalmente es por secuencias. Entonces, cada estudio suele tener su especialidad. Scanline somos especialistas en simulación de fluidos, por eso normalmente cuando hay una película con agua, con un tsunami, con escenas de líquidos que se mueven, esas suelen ser nuestras porque pujamos y nos suelen dar esas. Entonces, mientras estamos pujando, mientras estamos trabajando y mandando opciones al cliente, al potencial cliente para que nos den la película, nosotros no podemos decir nada, claro, porque aún no es nuestra. Estamos pujando y además no, es información que tampoco es conveniente que tengan otros estudios y ese tipo de cosas. Hay competencia y No, hay no secretismo. obstante, Entonces, hasta que no aparece la película en la página web de Scanline, no tenemos permiso para decir nada de nada, porque solemos estar haciendo test y estar trabajando en cosas que aún no podemos mencionar. no obstante, ahora estás trabajando en una película muy chula, que creo que sí que, porque no, tú y yo, o sea, esto es Vox Populi, ¿no? Y si, Sí. Estoy ¿qué en es? Ant-Man and the Wasp. Avispa, exacto, Avispa y la segunda Estamos de Ant-Man. terminando ya y estamos en las últimas semanas de trabajo y eso sí que se puede decir. Otras no, pero esas. Y las otras no. Cuando has Bueno, mirado hacia arriba, la cuando has siguiente es mirado hacia, Aquaman. cuando, La vale, siguiente es como Aquaman has y sí mirado que os hacia puedo arriba, decir que digo, es a ver Aquaman. si la puedo sonsacar. No, pero tampoco te No, querría poner un Aquaman sí, que compromiso. os puedo contar que es Aquaman la siguiente. ¿Es Eso verdad que sí al que actor le ya ponen se ha hecho músculos público. extras y todo eso? ¿No? ¿En No, es efectos todo verdad. especiales? Es todo verdad. Ah, entonces le pasa lo que a mí. Bueno, vamos a ver. Pues todavía estamos en esta parte en la que yo quiero que le des una pequeña recomendación, una receta a todas estas personas que no quiero que se desmotiven a mitad del camino y digan, fíjate, todavía estoy haciendo, yo qué sé, flexografía en 3D, que son las bolsitas estas con las marcas y demás, y no hago realmente lo que quiero. Yo sé que puedo hacer más, pero no sé cómo salir de esto. Mucha gente se mete en esa espiral y de ahí no sale, ¿no? O gente que se pega el batacazo, o no sé, ¿qué le recomiendas a una persona que me imagino que esta pregunta sí que te la habrán hecho infinidad de veces en CICE, sobre todo en escuelas, ¿qué le recomiendas a esa gente para que siga adelante y no se desanime? Y, aparte de trabajo, trabajo y trabajo. Primero, trabajo. Segundo, que yo no tengo ningún talento especial, que si yo lo he conseguido, lo puede conseguir cualquiera. Que yo el único talento que puedo tener es que soy muy cabezona, muy cabezona. Y obviamente también he tenido suerte y ayuda y esas cosas también vienen muy bien, ¿no? Pero sí, no desanimarse, tampoco sufrir, es decir, los batacazos se pasa muy mal y tienes siempre que compensar. Y también me gusta eso de sigue tu sueño, sea cual sea el precio, tampoco. Oye, No, lo no, más no. importante en esta vida es ser feliz y hay que seguir peleando siempre que compense. Si por lo que sea uno se tropieza, se cansa, pues no pasa nada, se cambia de sueño y a Mi- otra cosa y tampoco pasa nada, que eso de seguir los sueños está muy sobrevalorado también. Mira, Pero que sí, dime. esto
esto como es un formato así tan fresco y tal, es como si tuviéramos público. Hay una pregunta que te quieren lanzar en este momento. Oh, Hola Carolina, soy Isaac hola. Martín. Tengo dos preguntas, una mía y otra de mi compañero Zeus, que me ha pedido que te haga esa pregunta porque él por motivos de agenda no ha podido estar hoy. La primera, la mía, es qué importancia tuvieron en tu carrera los estudios en CICE y si no haber hecho esos estudios, sino haberlo hecho de forma autodidacta, te hubieran llevado por el mismo camino, manteniendo ese nivel de compromiso y de estudio que por lo que cuentas has tenido y de trabajo. Y bueno, si quieres Pues hacer la otra pregunta o me contestas esta y luego Sí, te que hago la te de Zeus. pregunte a esta, Martín, si te parece oportuna. Además es una pregunta muy acertada porque casi hay muchos que de forma autodidacta aprendemos, y me incluyo yo. Pues el tema es que de manera autodidacta yo no creo que hubiera llegado donde estoy, pero también por la época que era, porque había muy poco material para estudiar por mi cuenta en aquel momento. Hoy en día hay escuelas online, hay tutoriales de todos los colores y en todos los idiomas por YouTube y por todas partes. Hay gente compartiendo lo que sabe. Entonces, hoy en día es mucho más fácil formarse de manera autodidacta que entonces. Yo entonces necesitaba ir a la escuela porque yo no sabía ni por dónde empezar y todo lo básico me lo enseñaron en la escuela y no sé si yo hubiera aprendido todo lo que me enseñaron en la escuela de alguna otra manera. No creo que hubiera sido posible. Pero claro, era otro momento, era otra época. Yo creo que ahora sí es posible. Entonces yo creo que también es cierto que lo que te da una escuela, no todo lo que te da una escuela lo puedes conseguir de manera autodidacta, si no te empleas muchísimo, ¿no? Tienes que esforzarte más porque en una escuela, si tienes la suerte de tener un buen profesor te guía, te reta, sabe tus puntos flojos, tus puntos fuertes, sabe por dónde llevarte. Y eso, estudiando por tu cuenta, no lo vas a tener si no lo buscas. Tienes que esforzarte un extra, para tener relaciones con otros compañeros, para buscar feedback de tu trabajo, para colaborar con otros compañeros, porque otra cosa muy buena que tiene la escuela es que tienes siempre gente alrededor que está aprendiendo como tú. Entonces hay preguntas, ellos tienen respuestas a preguntas tuyas y viceversa, se hacen proyectos en común donde todo el mundo aprende de todo el mundo. Entonces, para no perder eso, que es fundamental también en la parte educativa de cualquiera, de esto y de cualquier cosa, hay que esforzarse, pues eso, pues online, estar en foros y buscar grupos y buscar proyectos en los que trabajar en conjunto para no perderte eso que sí que te da la escuela y que podrías perderte si no lo buscas cuando te formas por tu cuenta. Pero yo creo que sí que es posible formarse hoy en día de manera autodidacta o incluso online, es decir, yendo a una escuela online, pagando tu formación, pero desde casa. Hoy en día es posible. Requiere más esfuerzo y requiere ser consciente de todo lo que necesitas sobrecompensar para suplir aquello que una escuela debería darte, pero yo creo que sí que es posible. Al hilo con lo que decía Martín, y ahora si te parece enlazamos con Carolina, que ves que en tiempo real, que tome mientras tanto agua, así yo como ya he bebido un litro, pues estoy fresquito y puedo seguir hablando. Al hilo con lo que comentaba Martín, que me parece una pregunta formidable, viendo los tiempos que corren también, ¿no? Y también gente con muchísimo talento que no se puede permitir el lujo de hacer un máster de 12.000 euros, de 7.000 euros, de 8.000 euros o desplazarse a una gran ciudad como Madrid, Barcelona, pero que el talento y la base la tiene. En los estudios hoy en día tiran de demo reel y luego ver cuál es tu aptitud y actitud en el trabajo, o realmente es muy importante que, yo creo que va también en función de la pregunta del compañero, pues he hecho un máster en CICE y luego, en fin, yo conocí muchísima gente de máster que son estupendos y gente de máster que la verdad es que, pero hijo, si te ha costado el máster 8.000 euros, ¿por qué no lo has aprovechado? ¿Tú Lo que qué más dices? pesa es la ¿Cogen por rel. másters o realmente cogen No, por demo cogen reel? por reel, cogen por reel. Obviamente, si además de la demo reel tienes en tu currículum una buena escuela, un buen profesor y tienes pues, trabajos personales, pues, todo eso obviamente pesa. Pero por muchos títulos que tengas, si no tienes reel, no se van a molestar lo más mínimo. Lo importante es la reel, es lo primero que se mira. Y si se ve talento en la reel, se puede mirar todo lo demás y se buscan detalles, pero lo primero es la reel. Si Pues puedes tener 0 títulos, que si tienes una reel de eso, de talento, de una reel genio y de de 10, experiencia, vale, estupendo, exactamente, vale. pasas la Vale, criba. ya ahora te comentaré otra cosa, pero vamos a por la segunda pregunta, a ver qué pasa con esa segunda. Oye, por favor, como siempre las preguntas en el buen tono. Seguimos. Bueno, cumpliendo con mi compromiso con Zeus, y me dice que te pregunte si alguna vez te mandaron algo que no sabías hacer
Y de ser así, si tus compañeros te ayudaron o te tuviste que buscar la vida tú por tu cuenta. Todo el rato, eso nos pasa muy, muy a menudo. Sobre todo si estás empezando. Cuando estás empezando, lógicamente, eres la novata, es tu primer trabajo, llegas, te dicen, no, aquí hay que hacer, no sé qué, no sé cuánto, se dressing, no sé qué, no sé cuánto. Y dices, ay, ¿eso qué es? ¿Cómo se hace eso? Y obviamente tiras de compañeros, pero eso nos pasa a todos. Es decir, hay preguntas, incluso ahora que ya tengo algo más experiencia, las preguntas que no tengo respuesta y compañeros míos que tienen preguntas, las que yo tengo la respuesta y que estamos trabajando, eso nos pasa todos los días. Y no pasa nada. Estamos constantemente avanzando, constantemente aprendiendo, no se para nunca. Y además las herramientas que usamos están constantemente en evolución, con lo cual nos encontramos cosas nuevas todos los días y el primero que se las encuentra no sabe cómo funciona y le preguntan de al lado, entre los dos lo resolvemos y tiramos para adelante. Eso siempre, no es. Aquí yo creo que no se termina nunca llegar a ser un experto que se lo sabe todo eso, ¿no? Pasa todo el rato y no pasa nada. O sea, los buenos compañeros trabajamos en equipo y se resuelve todo juntos. De hecho, sería una lástima que decir que lo sabes todo porque te estancarías ya de por vida, ¿no? Y sería horrible también trabajar con un compañero que lo sabe todo. Gregorio tiene una pregunta para ti. ¿Gregorio? ¿Hola? ¿O se ha equivocado? De muteo. Estaba muteado. Hola, Gregorio. Hola, Carolina. Hemos hablado alguna vez por chat y por otros canales, sobre todo por Twitter mucho. Ya os conocéis, no lo sabía yo esto. Bueno. Sí, bueno, no más que nos conocemos, nos seguimos. La sigo yo a ella, más mejor dicho. ¿Cuál es tu pregunta, compañero? No, lo de que me ha llamado la atención el comentario de Cebus, de cuando no sabes algo, que alguien te lo va a decir o te lo va a explicar en un entorno agradable de trabajo. Supongo que eso es el miedo que tenemos muchos a la hora de cuando estamos aprendiendo, el decir, madre mía, cuando a mí me contrate tal estudio y me diga, hazme cualquier cosa del departamento en cuestión y no lo sepa hacer, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, claro, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Carolina para que todo el mundo se anime a que perder ese miedo. Yo creo que es uno de los principales miedos. Perder el miedo a preguntar, obviamente es lógico, cuando llegas a un sitio grande y además llegas a un sitio muy profesional que te sientes el nuevo, lógicamente, eres la novata, eres la junior, la que menos sabe porque acabas de llegar. Y ese miedo es normal, es perfectamente normal, pero también es normal que todo el mundo espere que tengas preguntas. Nadie espera que llegues sabiéndotelo todo. A todo el mundo, incluso cuando se contrata a alguien que tiene mucha experiencia, cuando llega nuevo a un estudio, siempre hay cosas nuevas que no ha usado nunca. El pipeline es diferente, la manera de trabajar es distinta. Entonces, a todo el mundo se le da un mes, unas cuantas semanas para aclimatarse y para terminar de entender cómo funciona todo antes de ser 100% productivo. Nadie se espera que nada más llegar sea productivo. Entonces hay siempre un periodo de adaptación y todo el mundo está siempre dispuesto a resolver las preguntas del quien acaba de llegar porque entendemos cómo se siente uno cuando acaba de llegar y te puedes encontrar con algún compañero que no le guste trabajar en equipo o que refunfuñe cuando se le hace alguna pregunta, que de todo hay, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Lo lógico es que todos comprendamos que los nuevos tienen preguntas y todos estemos dispuestos a responderlas o ayudarles a buscar las respuestas que a veces ni las sabemos, ¿no? Pero de eso se trata, de perder miedo a preguntar porque nadie se lo sabe todo. Claro, no, yo más que miedo a preguntar me refería a eso, al miedo cuando llegas al sitio y dices, madre mía, ¿lo voy a saber hacer? ¿Lo voy a saber hacer? Ese miedo cuando me llegan a hacer algo y no lo sé. Ese miedo le vas a tener sí o sí, así que lo mejor es aceptar la idea. Es terrible, es terrible. Bueno, Gregorio, ¿queda respondida la pregunta? Respondida, bueno, era más un comentario que una pregunta, pero sí, respondida. Vale, estupendo. Bueno, luego, yo sé que un poco lo que te quería preguntar antes, ¿cuándo empieza el boom este de Carolina Jiménez en las redes sociales, que empiezan de la radio a llamarte de tal? No, yo qué sé, no. Toda la vida ha sido así, Carolina. No. Yo esto empezó porque en CICE, precisamente, cuando volvió de Nueva Zelanda, después de trabajar en el Hobbit y tal, que pasamos, como te digo, unos meses en España visitando a la familia, me invitaron en CICE para dar una charla a los alumnos que estaban en ese momento. Como antigua alumna, ¿no? Que de vez en cuando lo hacen, invitan a una antigua alumna para que cuente a los chavales cómo ha sido su experiencia y cómo va la cosa. Y la cosa fue muy bien, la verdad es que la charla se emitió por streaming y lo pasamos muy bien, di 4 masterclasses que se llenaron enseguida y la respuesta fue estupenda y además se vio en Latinoamérica, con lo cual empezaron a escribirme gente haciéndome preguntas, hubo quien se interesó porque quería hacerme alguna entrevista, incluso desde México, y ahí empezó todo y la verdad es que compartir lo que sabes es tremendamente satisfactorio y también es terapéutico para mí,
esa simbiosis, ¿no? Que se genera en un diálogo en el que cuentas algo que te apasiona, de lo que te apasiona hablar y tienes delante a alguien que está deseando escuchar. Y engancha, eso es algo que engancha bastante. Así que de ahí me animé a dar otro par de charlas. Mi hermano, que es youtuber, me dio la idea de, uy, si hago Ah, vídeos que tu contando hermano es el que cosas. ¿Y quién te graba? Por curiosidad, ¿tu chico? ¿Tu hermano? Mi chico, claro, si tenemos aquí Tienes, su, entonces con su razón, si es que cámara, sus tienes el trípodes. set, con razón sales tan maquillada, el set de iluminación, maquillaje, fotografía, claro, si es que Entonces ya se me decía ocurrió yo que empezar a ahí hacer estaba el truco. vídeos explicando cosas de cine y explicando, pues, sobre todo porque en inglés hay mucho material educativo y fuera, pero en español hay muy poco. Entonces yo me di cuenta de que hay mucha sed, sobre todo en España sin duda, pero en Latinoamérica hay mucha sed de saber. Entonces yo recibía montones de preguntas y de mensajes de compañeros de Latinoamérica que no encontraban el material que ellos buscaban, que yo sabía que existía en inglés, pero que en español no existía. Entonces eso me dio la idea de, ¿y si empiezo a hacer yo mis propias versiones de cómo explicar las cosas que a mí me han contado en inglés y que las quiero contar en español porque no hay mucho material? Y ahí empezó el canal de YouTube, y de ahí, obviamente, el Facebook y el Twitter, Y ya te por eso estoy enrolaste aquí. en las redes sociales, pues escucha, tenemos algo en común, Encuentros y tu canal, se articula de la misma forma en las redes sociales, y también nos pasaba lo mismo con Blender. Por eso cuando tú me dijiste, pero Alberto, yo de Blender puedo hablar poco, yo te dije, no pasa nada, porque de lo que vas a hablar es de algo que se puede aplicar a cualquier tipo de software. De hecho, nosotros en nuestro canal, que es como un bar que está abierto hasta el amanecer, qué película más chula, ¿no? Ese road movie. Y resulta que estamos compartiendo experiencias. Es como una academia abierta 24 horas y igual se habla de iluminación, que se está hablando de texturizado, pero nunca se habla de layout y tal. Entonces dije, pues mira, qué mejor final de la primera temporada que tener a Carolina hablándonos de ese tracing y layout, que por cierto vamos a hablar ya y ya te estoy dando paso, porque si no al parecer va a parecer como, valga la redundancia, como aquel máster que se hizo en una academia que no voy a contar muy conocida, que era de Houdini y al final se habló un poquito de Houdini. Ya cuando terminaba el máster y la culpa la tengo yo por no introducirnos. Pero si es que tienes cosas tan interesantes, Carolina, que escuchar, ¿vale? Como por ejemplo las redes sociales, cómo lo llevas bastante bien, te traes a tus compañeros de la oreja, también están limitados, les intentas hablar, les haces perrerías dentro de lo bueno, ¿no? Yo veo que están ahí, es que no puedo hablar, pero bueno. Yo recomiendo, si tienes a mano y puedes compartir, ahora sí, si quieres compartir el ordenador, el enlace de YouTube donde estás, con independencia de que yo lo voy a dejar colgado, es Carolina Jiménez, podéis buscarla en YouTube y aprovechar este momento y para todos aquellos que nos vean en diferido, inscribiros porque merece la pena. Habla de color, habla de pantallas croma, que además tiene la foto suya con la pantalla croma en este encuentro. Habla de absolutamente todo, de efectos especiales, de scripting incluso para Jorge, que casi todos los que hay aquí somos técnicos, entonces de scripting, de programación. Os recomiendo encarecidamente que veáis su página. Incluso cuando se cansa habla hasta de las camisetas favoritas que se pone y que le regalan. Hoy tiene una camiseta favorita porque también ha trabajado en Superman y que le regalan en los diferentes rodajes. Y claro, pues ella, además de coleccionarla, pues nos las enseña. Y muy bien que están los vídeos de la camiseta. Están, están ahí en YouTube. Carolina, vamos ahora al tema ya del layout. ¿Tú has preparado para esto varios... Alberto, disculpa un momento porque Bon Studio tiene una pregunta para Carolina antes de Ah, que entre. vale. Bones Studio es un estudio, son profesionales y concretamente yo creo que hablará Juan Gea, que es el gerente de Bones Studio. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas, buenas a todos. He llegado por los pelos. Hola, Carolina. Pues Hola. nada, aquí tienes a Carolina. Perfecto. Bueno, no nos conocemos, solo nos conocemos de que una vez sin venir a cuento vi tus vídeos y te felicité por Twitter porque realmente me parece magnífica la labor que estás haciendo. Ay, me alegro. Sí, sí, no, me parece genial. Bueno, y otra Te- cosa que tenéis en común, tú fuiste profesor de CICE también, Yo fui Juan, alumno y profesor, las dos alumno y cosas. profesor. Ah, Lo mira. que pasa es que yo Venga. fui alumno del año 2000, todavía con Daniel Martínez Lara en CICE. Ajá. O sea, yo ya, bueno, no pinto canas porque soy calvo, pero más o menos. A ver, yo te quería preguntar, bueno, realmente dos cosillas. Una, que me parece muy interesante de cara a la formación que puede tener la gente, y es qué dificultad piensas tú que puede tener una persona que se haya formado, por ejemplo, en Blender, un animador,
¿vale? O un modelador, realmente me da lo mismo el área, a la hora de entrar en un estudio, porque, y complemento la pregunta con un comentario, porque es cierto que en muchos estudios hay herramientas que son, entre comillas, estándar, aunque yo me peleo mucho con lo del estándar de la industria, pero obviamente pues Maya es muy utilizado en muchos estudios y tal, y mucha gente tiene miedo a aprender con Blender a modelar, ser un gran modelador y de repente que se utilice Maya en un estudio. ¿Cómo lo ves y qué dificultad piensas tú que puede tener una persona? ¿Le dan tiempo de adaptación si es bueno en su trabajo? Pues yo soy un buen ejemplo, porque yo estudié en 3D Studio Max, luego me fui a Australia y trabajé en Houdini, no he vuelto a tocar Houdini desde entonces, y me fui a Londres y usaba el Maya. O sea que se puede pasar, obviamente, de unos a otros, sí que se puede. Sí que es verdad que cuanto mejor sepas usar la herramienta concreta que usan en el estudio, más fácil va a ser tu adaptación y más probabilidades probablemente haya de que te cojan, pero no es lo fundamental. Es decir, un animador no es bueno porque use Blender o porque use El que sea. ZBrush. Un modelador es bueno, es buen modelador, le des la herramienta que le des. Entonces, si un modelador que es muy buen modelador en Blender, por ejemplo, quiere pasar a trabajar al cine, no hace falta que le dedique al Maya, por ejemplo, o al ZBrush, que quiera usar tanto tiempo como ha usado el Blender. Basta que haga una adaptación, es decir, que abra los programas, que sepa dónde están las cosas, que se familiarice un poco con ello, que fue lo que hice yo un par de semanas antes de ir a Australia y no me enteré de nada, y simplemente conocer que hay otras herramientas y conocer básicamente dónde están las... Porque son todos más o menos iguales, es decir, las herramientas son muy similares, no es difícil pasar de unas a otras, aunque requiere un periodo de adaptación, lógicamente, que requiere un tiempo, pero se puede perfectamente. Yo recomendaría eso, abrir y juguetear con todas esas herramientas que usan en los estudios de cine o en los estudios de donde quieras tú ir a trabajar para conocer que existen, ver cómo se comportan, ver qué similitudes y qué diferencias tienen con las que tú estás acostumbrado a manejar para que no te pille de cero. Pero un estudio va a valorar más tus aptitudes como modelador que la herramienta que uses para modelar. Por eso en las demos reels se muestra lo que sabes modelar. No, se puede especificar en qué software lo has hecho, pero que se suele especificar de hecho. No es lo importante. Pero no es lo más importante. Un buen modelador va a saber modelar aunque le des arcilla. Es que es importante, o sea, opinamos exactamente igual, pero es importante, y yo creo, hacer entender eso a la gente, porque mucha gente no busca formarse en un área específica del desarrollo artístico del arte. O sea, un modelador a veces no busca formarse en modelado, busca formarse en Maya, o busca formarse en Max. Y es un poco decir, no, si es que una vez realmente conoces el 3D, conoces el modelado, va a dar lo mismo que modeles en Maya o que modeles en tal. Y esto también es importante, obviamente estás ahora mismo en un entorno Blender, aunque yo llevo con Blender un año y he sido Max y Maya hasta hace un año, o sea, literalmente. Tú sabes que muchos de nosotros somos ex Max y ex Maya, o Sí, sea sí, que... yo he estado basado todo el estudio en Max y Maya hasta hace un año que hicimos el cambio total. Pero es importante porque mucha gente precisamente busca eso, ¿no? La formación en un software. Y es más, ¿no? Si te puedes formar con Blender, que vas a tener menos jaleos a lo mejor de licencias o que vas a tener menos problemas, o el tema de, no, licencia de estudiante, pero yo he tenido gente trabajando que luego querías que trabajara como freelance, por ejemplo, y decía, no, es que no tengo licencia. Le digo, bueno, yo es que no utilizo, no puedo permitir que trabajes con un software pirata. Entonces, no te voy a poder contratar si no tienes tu propia licencia, o te la pongo yo si el proyecto me lo permite, ¿no? Pero es importante eso. Bien, pues era solamente la pregunta / comentario acerca del tema, que es importante hacerlo. Vale. Antes de otra pregunta que tiene Martín, también, al hilo con lo que ha respondido Juan, porque es que todo está enlazado y siempre surge lo mismo entre profesionales. Llega una pregunta, Carolina, y es, claro, donde tú estás trabajando, y sobre todo, eso pasa en Estados Unidos mucho, ¿no? Hay gente que son especialistas de modelado de piedras. Otros que son especialistas, qué aburrimiento, ¿no? Pero gente que hace los mejores dragones del mundo y lo llaman para trabajar en los dragones. ¿Está tan marcada la pauta del mundo de la especialidad en esto? Porque con independencia del programa, que lo hemos dicho, creo que estamos todos de acuerdo. Lo importante es que seas un buen artista y que domines tu medio, ¿vale? Pero, oye, tan importante es la especialización. Por ejemplo, en España tú sabes que aquí haces un poco de todo. E incluso yo creo que en Planet 51, aunque tal, pero harías hasta animación, tal. Pero sales fuera y te marcan una pauta y tienes que ser
el mejor en lo tuyo o no es así? Lo mejor en modelar piedras a lo mejor no, pero lo No, bueno, mejor te he puesto un en ejemplo muy mejor en límite. modelar, Te he claro, puesto lo un que sí ejemplo que lo que sí límite. que es necesario es escoger qué departamento quieres o departamentos, que es que se te dan bien un par de ellos, pero no se puede ser el mejor en todo, porque para ser el Imposible. mejor en algo tienes que echarle tiempo y el tiempo es limitado. Pues ojalá tuviéramos todas las horas del mundo para poder dedicarle infinitas horas a todo y ser lo mejor en todo, pero normalmente aquello que más te gusta es en el que le vas a echar más horas y aquello en lo que le eches más horas va a ser lo que mejor se te va a dar. Con lo cual, si te gusta modelar, pues vas a ser muy buen modelador y es muy difícil que encuentres tiempo para animar y ser también buen animador. Lo lógico es que el animador le haya echado muchas horas a animar y por eso sea muy buen animador y no sepa modelar. Es decir, sí que es necesaria la especialización, sobre todo porque tienes que ser en estudios como esos tan grandes, no ya por España o no España, porque en Planet 51 también éramos un equipo muy grande y también estábamos divididos por departamentos, pero sí que tienes que escoger qué departamento va a ser aquel en el que vas a especializarte para ser un buen, lo que sea, animador, moderador, Claro. texturizador, Es que iluminador o aquí en lo España en que muchos sea. estudios está la figura del generalista 3D Que eso es de donde salí yo y al y final ahora tengo... eso Claro. fuera, claro, no. Ser generalista es útil o empezar como generalista es útil porque eso te va a ayudar a comprender cómo funcionan los demás departamentos y eso va a hacer el trabajo para todos mucho más fluido. Pero siempre tienes que tener tu especialidad. Y incluso especialidad dentro de la especialidad. Lo que tú has dicho de las piedras no es del todo descabellado. Porque sí que es verdad que como modeladores, hay modeladores que se especializan en facial, por ejemplo, modeladores faciales que son buenísimos modelando caras de monstruos o de personas o de lo que sea. Y hay modeladores inorgánicos que se especializan más en sets o en montañas o en edificios o en objetos. Entonces, lo que sí que también es muy bueno es ser versátil. Ser versátil es excelente porque si te especializas solamente en dragones, como se pase la moda de los dragones o no haya ninguna productora que esté haciendo un dragón en ese mommomento, no tenés trabajo. Pero Entonces, sí que sí piden... modelador, por Claro, ejemplo. tienes que ser un modelador, un buen modelador de personajes, O un por bueno, ejemplo. o un bueno de una buena, un buen profesional de iluminación, que por cierto, ya hablaremos de ellos, lo pasan muy mal, pobrecitos. Ay, pobre. Pero sí, que si eres un buen modelador de personajes, pero tienes que ser versátil, ser capaz de modelar un orco, un dragón, un demonio o un superhéroe de Marvel. Pero sí que tienes que ser buen modelador de personajes, Ok. echarle muchas horas a eso. Ok, pues hay una última pregunta por aquí, bueno, última, antes de pasar ya a la sección de layout, porque Carolina desafortunadamente no puede estar todo el tiempo que nosotros quisiéramos, si no, pues aquí estaríamos días, ¿no? ¿Hay una pregunta por ahí, Martín? Sí, el compañero Guille, que lamento no tener micrófono para hacer la pregunta de él, quiere saber, Hola, Guille. ¿puedes hacer una comparativa de Max y Blender y su uso en los estudios? Yo me imagino que de Blender Blender no, poco, Blender pero no. sí, De Blender no. si sabes algo del Blender en los estudios, si has visto que compañeros tuyos o en otros estudios lo estén utilizando. No. Que yo sepa, no. Que yo sepa Blender. De hecho, yo apenas he usado Blender tampoco y me encantaría encontrar el hueco para toquetearlo porque he oído cosas muy buenas. Pero yo no he visto Blender en los estudios. Suele ser Maya principalmente. En 3D, claro. Sí, hay mucho software, pero claro, los modeladores también usan ZBrush. ZBrush, Y en Houdini iluminación se usa, en efectos se usa Houdini y en compo se usa Nuke. Entonces hay muchos, claro, hay muchos softwares, ¿no? Pero Blender yo creo que no lo he visto nunca. El de 3D más extendido es Maya seguido por Max. Que por cierto, Hasta ahora, que yo al sepa. final no es un Maya Maya, o sea que es un Maya con parches, es un Maya con, porque claro, luego están los technical artists, que son los que controlan de programación y que os hacen esas herramientas y que os dan unos cursos para saber utilizarlo, porque sí que se dan cursos para utilizar determinadas herramientas, que al final tampoco acabáis trabajando en muchos estudios con el Maya puro y duro, sino que es un Maya No, trucado. claro. Todos los estudios tienen sus pequeñas herramientas porque hacen cosas específicas, entonces las acabamos automatizando lo máximo posible para hacernos la vida más fácil, con lo cual acabamos teniendo nuestros scripts, acabamos teniendo nuestras Claro. barras de propiedades de herramientas y tal, pero eso pasa en todos los estudios. Yo creo que en la mayoría de las empresas, por agilidad y por eso, porque sí, no todos los estudios tienen las mismas necesidades, ni las mismas especialidades, ni todos los departamentos. Tenemos barras de tareas por cada departamento, la barra de tareas del layout, la de animación, porque tenemos botones específicos
que nos vienen bien a unos sí, a otros no. Entonces, pero eso pasa en todas partes. Eso es fácil acostumbrarse. A veces tenéis licencias de más abiertas en ordenadores y tú que a ti te encanta abrir 4 mallas y todo el mundo te llama la atención. Carolina, que tienes 4 mallas, quiero uno, que me quedas sin licencia. A todos. No, pero nos tú pasa a eres la todos. que te gusta abrir 4 mallas de golpe, ¿eh? Con 4 licencias. Y claro, si ¿Cómo lo sabes? el estudio tiene 400.000 licencias y tú tienes 12 o 13 abiertas, pues fíjate, allí todo Si, para si la el Carolina. si el ordenador me dejara abrir 12, yo creo que tendría 12. Si Bueno. no explotara. Pues vamos a ver eso que nos has preparado para todos, con todo el cariño del mundo para los técnicos, porque más allá de Blender, como te he dicho, somos ante todo técnicos y artistas. Es un... Bueno, tampoco os he preparado así gran cosa específica. Lo que tengo son algunos breakdowns de Scanline y un pequeño vídeo que hice para explicar un par de conceptos, pero podemos hablar sobre eso, ¿no? sí. Ah, Pero no pues- sé muy bien ni por dónde empezar. Pues yo te ayudo, ¿vale? No te preocupes. Empezaremos por el principio, vamos a intentarlo. Venga, Te has puesto muy serio ya, ahora que... estoy buscando. ¿Quieres ver material. algún un breakdown de alguna de las pelis en las que hemos trabajado? Te voy a quitar el sonido. Quito el sonido, ¿verdad? Sí, tú lo que haces es mutearnos a nosotros, pero hablas tú, No, básicamente. pero digo el vídeo, ¿no? A ver si pego aquí el vídeo. Pues, Sí, el vídeo, si le a ver quitas el si- sonido, A ver si me sale bien. ¿qué va a ser de lo último? Voy a quitar el sonido, ¿veis? ¿Me oís? Sí, perfecto, perfecto. Pues este es el breakdown de Scanline sobre Guardianes de la Galaxia. Esta es una de las películas en las que trabajábamos hasta el año pasado. Entonces, montamos estos pequeños breakdowns en el estudio, casi todos los estudios lo hacen, ¿no? Porque nos sirve para mostrar cómo hacemos lo que hacemos y para conseguir nuevos clientes, lógicamente. Para Y a venderlos. mí me encantan. Y me encantan esos breakdowns porque a mí me sirve también para explicar educativamente, para contar cómo funciona lo que hacemos en el curro y cuánto cuesta y cuánto tiempo lleva y cuántos departamentos funcionan, porque la mejor manera de que la gente valore lo que haces es que lo comprenda, ¿no? Mucha Vale. gente no cree que como está hecho por ordenador es fácil Sí, ya. y no siempre es Ya. fácil. Entonces a mí estas cosas me encanta compartirlas. Entonces, como veis aquí, estas son las secuencias concretas en las que trabajó Scanline en Guardianes de la Galaxia 2. Solamente, obviamente, podemos mostrar los planos de las secuencias en las que hemos trabajado nosotros, y esta fue una de ellas. Esta fue muy divertida, pasamos mucho tiempo metidos en esas cuevas. En todas las que me vas a enseñar, o en algunas de ellas, dime concretamente en qué has trabajado tú dentro de tu departamento layout y tal, porque aquí veo un montón de departamentos juntos. Claro, aquí están todos los departamentos juntos. Esto es el producto final y está contado. Esta, por ejemplo, creo que recordar que es mía. De estas hay muchos planos similares, muchas cámaras de estas, en las que nosotros tenemos que colocar la cámara, tenemos que colocar el plate de cámara, que si queréis ahora os cuento lo que es. En esta también participé. Claro, es que además nunca es un solo artista, nunca es esta escena la he hecho yo, ni muchísimo menos, ni siquiera el layout. Muchas veces en un mismo plano participamos más de un compañero. Así que ninguna de estas es solo mía, ni muchísimo menos. Estos trabajos siempre de equipo. Pero sí que he tocado muchas. Sí. Hola. Esto, Hola. sí, por favor, a ver si localizáis al compañero y lo muteáis, por favor, porque ha entrado con una marcha Hola. tremenda. Una marcha tremenda. Sí. No localizo. Si lo podéis quitar y si no lo quita en mute, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un segundito. ¿Lo habéis localizado? Estupendo. Tenemos un espontáneo. Sí, como los sabes toros. que nunca ha pasado, pero con las estrellas suele pasar esto. Bueno, entonces, Carolina, Pues retomando eso. el tema, este es el compendio del trabajo de diferentes departamentos, porque veo que hay mucho de Houdini, mucho de postproducción. Juan, sé que has hecho una pregunta. Ahora, si te parece, en un medio minuto. Y cuéntanos un poco dónde está el layout, o qué es el layout aquí, si son las personas Vale. que van corriendo, no sé. El layout consiste, voy a darle para atrás si queréis, os lo cuento mientras seguimos viéndolo, porque me escucháis bien, ¿verdad? Perfecto, alto y claro. Sí. Pues el layout consiste en colocar todos los elementos que nos pasan otros departamentos y con ellos componer la escena. Es decir, a nosotros nos llega el plate, que es la imagen rodada en set, es decir, lo que es la imagen real. Voy a pararlo aquí, por ejemplo. En este caso, el plate sería... ¿Veis mi ratón?
Te No, vemos, ¿no? vemos todo, sí, vemos. ¿Sí? Sí, sí. Pues esto sería el plate. Bueno, a ver, Exclusivamente. tu ratón no lo vemos. ¿No? No, 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 ¿verdad? no. Vale, pues a ver si hay. Esto es el plate, sería ella. En este caso, el único trozo de plate que hay en esta escena es ella. Plate es la imagen real, es lo que viene rodado de set. Ok. Y todo lo demás tenemos que ponerlo nosotros y vestir la escena, montar la escena y vestir la escena con todos los elementos necesarios, que no falte nada y que todo esté en su sitio. Entonces nosotros nos traemos las cámaras traqueadas, que son las cámaras que vienen de rodaje en digital, es decir, es una cámara digital que hace exactamente lo mismo que hace que hizo la cámara de rodaje cuando se rodó la escena, nos la pasan en el departamento de tracking. Solemos tener un personaje digital que hace lo mismo exactamente que hace el personaje del play, que se nos lo pasa el departamento de Match Move. Colocamos los escenarios, que nos pasan el departamento de modelado, lógicamente, y con todos los elementos extras que pueden necesitar una escena de set dressing, como puede ser aquí las rocas, las hierbitas y el fondo, que nos lo pasan en Matte Painting. Conformamos la escena y movemos la cámara, que es lo más importante del departamento de layout, es colocar y mover la cámara cuando es necesario para que el plano tenga la forma y la composición necesaria para pasar después a los demás departamentos. Pero Es si decir, si la cámara ya viene traqueada, ya viene con una Ajá. trayectoria determinada, ¿cómo es que vosotros, que era un poco lo que yo te quería preguntar, que Es muy ¿cómo buena pregunta. ¿cómo? Claro, porque ya viene traqueada, ya te dicen, no, Carolina, no te salgas de esta escena. Y sin embargo vosotros decís, no, nuestro trabajo es colocar la cámara donde debe de estar, no donde Pues tú consideras que... para contestarte a esa pregunta, te voy a enseñar otro vídeo que he hecho, a ver si os puedo enseñar, explicando lo que es el plate y la diferencia entre la cámara de tracking, que la cámara de tracking es la misma que la cámara de set, exactamente la misma, pero luego la cámara del layout puede ser igual o diferente si hace falta trabajo de cámara. A ver si consigo... Y esa terminación la tomas tú con tu equipo de trabajo. Esa determinación suele venir ya de producción. Pero el encaje es vuestro. Pero el trabajo de cámara es nuestro. Déjame que te enseñe este vídeo. Que monté un pequeño vídeo para explicar exactamente eso. Halcón. Esto es el plate. Ujú. ¿Vale? Veis que ese es el plate ese es lo que nos llega a nosotros de rodaje. Veis que el plate en este caso comienza teniendo el mismo formato que va a tener después el plano de la cámara final, de la cámara de layout. Le da el play. ¿Veis? Todo lo demás es digital. El plate, como veis, necesita un king, necesitamos eliminar el verde que hay detrás del personaje, del actor. Eso nos lo hacen en Compo, el departamento de Compo. Otro ejemplo. ¿Veis que aquí el plate es menor? Sí, sí. Porque nosotros el plate lo podemos utilizar, podemos reducir, lo podemos ampliar, lo podemos llevar a una esquina, lo podemos... entonces el plate va siempre sujeto a la cámara de tracking. La cámara de tracking va a ser en la que sujete el plate en su sitio para que coincida exactamente con lo que se rodó. Y después la cámara del layout, si es necesario hacer trabajo de cámara, va a ser una cámara secundaria a través de la cual vamos a mirar y a través de la cual vamos a ver también el plate. Con lo cual hay veces que el plate es solamente una parte. Vale, entonces vosotros aportáis la parte artística, ¿no? Es más Exacto. artístico, es técnico, pero también muy artístico. Exacto. Mira, porque tú puedes delante de un plate añadirle precisamente lo que estoy viendo ahora, algún objeto que quede desenfocado en primer plano. Delante y detrás, y hay veces que el plate es el shot entero, cubre toda la pantalla, y hay veces que el plate es solamente un pequeño personaje en una esquina, que necesitamos que sea real y todo lo demás lo vamos a mover nosotros. De modo que hay planos más complejos y otros menos complejos, pero si te fijas en este plano, mira lo único que es el plate. El plate era nada, era el personaje en el aire. Exacto, y mira este, por ejemplo. Fíjate que plate, mira cómo viene el plate, y mira qué distorsión lleva el plate, que eso lo da la cámara de tracking. Y la cámara de tracking mira y solo ve el plate. La cámara de layout mira y ve el plate y todo lo demás. No sé si lo explico mejor. Sí, claro. Entonces, sí. Este otro caso, el plate. Entonces tenéis que trabajar con la misma lente, con todo. Exacto. Bueno, se pueden hacer, hay trucajes y modificaciones cuando es necesario. Pero sí que intentamos que obviamente que el cambio de lente no se note y que obviamente el objetivo es que no se note el truco. A ver. Que está lleno de trucos esto.
Trucos estos. Quiero saludaros otra vez. Alberto, hay algunas preguntas que... Vale, están pues relacionadas vamos con el a... tema. Mientras Don que ella busca Estudio cosas, Juan pendiente. tenía una pregunta. ¿Me Mientras- veis ahora? ¿Y qué tal el vídeo? ¿Me veis? A ti sí, a ti sí. Vamos a la pregunta y ya te preparas tranquilamente lo que tenías por delante. Sí, a ver, es una curiosidad de producción, básicamente. En el breakdown que has puesto al principio, Ujú. el plano de la nave de Guardianes de la Galaxia en la cual está entrando en la gruta y está reventando la gruta al principio, Ujú. ha habido un momento que se mueve la cámara, supongo que es una cámara de Nuke, y se ve nube de puntos. Espera que voy a abrirlo a ver si Vale. podemos verlo. Ya te dije que este es un canal de técnicos, entonces Vamos a buscar la escena te concreta. estamos Yo creo utilizando como cuando tú veías el making of en El Señor de los Anillos, pues ahora nos toca... totalmente, Lo que pasa es que esto es en totalmente. directo, ¿eh, Juan? Claro, pero ese es justamente ese. Esta. Sí, justamente, además es que era el fotograma que estaba hace un momentito. Ahí voy. A ver si lo encuentro. ¡Yuhu! Antes. ¿Antes? Uy, Sí, porque era la entrada, era al entrar en la A la gruta. entrada de la gruta. a ver. Ponlo ahí en play y hay un momento en el que se para. A ver, aquí. Ahí, esa. Esto. Ujú. Vale, esto yo me imagino para empezar que será Nuke o será alguno de los programas de compo o de relighting, pero Ujú. ¿cómo hacéis uso vosotros de las nubes de puntos y sobre todo cómo las obtenéis? Porque, a ver, el nivel de producción que tenéis vosotros es un nivel muy desgranado, es un nivel en el que cada uno hace una pequeña parte que no tiene nada que ver con los estudios pequeños como el mío o medianos. Con nubes de puntos te refieres a effects, a los efectos. No. Si te fijas en esta propia imagen, tú puedes ver que ni es geometría ni es vídeo. Esto es una nube de puntos generada mediante un canal de profundidad por lo menos. Claro, eso lo hemos hecho solamente para mostraros el breakdown. Claro, lógicamente, esto es una mezcla de... Claro, a eso me refiero. ¿Para qué se Claro. utilizan las nubes de puntos y cómo las obtenéis? Pues si te Ese es explico, otro no departamento. Ese es el no tengo departamento. ni idea. Claro, esto lo Ese es el montamos para los departamento. breakdowns nada más. Claro, esto es simplemente Pues- la escena una vez terminada, que es mezclado el mezclado plate con digital, con 3D, y una vez que hemos terminado la peli, Por favor, si podéis mutear a esa persona o bloquearla. Voy a... Un segundito, Carolina, esto nunca había qué, pasado. qué actividad. Bueno, realmente o sea, sería interesante que hablaras con la gente de compo o con la gente que hace uso de ellas, porque es Los- algo muy curioso que se utiliza poco en producciones pequeñas y sin embargo creo que tiene mucho potencial. Lo que pasa es que es algo, digamos que son técnicas menos conocidas, probablemente por cómo se obtienen. Lo hace, Juan. Pues Lo hace. Ella se reunió de- precisamente hace poquito con 2 personas del mundo de los efectos especiales y te lo va a claro, contar ella. como mi experiencia es limitada, lógicamente, y mis conocimientos Claro, se no, limitan a lo no. mío, pues lo que estoy intentando hacer ahora en los vídeos directos es traerme compañeros de otros departamentos hispanohablantes que se vengan conmigo a contar cosas de sus departamentos y a contestar a las preguntas de los oyentes y todo eso, que es súper divertido. Y curiosamente el próximo que tengo en lista va a ser un comper, va a ser un Genial. compañero mexicano de comper y me lo voy a traer para que nos cuenten cosas de compo, porque yo, claro, de esto yo os puedo contar, pues, pero hasta cierto punto, porque lo que decíamos antes, la especialización es lo que tienen. Así que pues espero que os pueda resolver esas dudas. Pero sí, en principio lo que te decía es eso, que esto es el resultado final, que lo que hacemos es que lo desmontamos después de haber terminado la película para poder realizar los breakdowns. Así que en eso consiste lo que veis. Claro, pero mi mundo es 3D, claro, mi mundo no es Compo se considera mundo 2D dentro del pipeline de VFX y mi mundo es 3D, por eso Pero estamos ahí. tu mundo es 3D, pero vamos a ver. Tú, por ejemplo, en Guerra Z, que no sé si has Ujú. cogido ese breakdown, me imagino que igual sí, no lo sé. En Guerra Z tú llegas a hacer esta animación. Sí, porque parte del trabajo también del layout es que animación es 3D también. Claro, los Sí, departamentos bueno, de 3D pero ¿sabes qué son animación? animación, Claro, modelado, layout, claro, y los claro. de 2D pues son compo, effects y Ya, ese tipo ya. de cosas. Y sí que hacemos animación porque por eso un artista de layout tiene que ser muy buen generalista, porque aunque no vamos a hacer animaciones detalladas ni finales, sí que necesitamos colocar
mover y animar todo lo que se va a mover en la escena haciendo un blocking de animación, lo que llamamos un blocking. Es decir, necesitamos que este personaje vaya de este punto a este punto, en este tiempo y con esta velocidad, para que el encuadre siempre tenga sentido y para que la cámara tenga sentido. Entonces, esa primera animación la hacemos nosotros, la hace el layout. Y esa animación es la que utilizan los animadores como base para después ellos refinar la animación y ya animarla bien hecha y realista, animar dedos y pelos y pestañas, que eso no, obviamente el layout no nos metemos ni mucho menos. Pero el blocking de animación, tanto de la cámara como de todo lo que se mueve, sí que lo tiene que hacer layout, porque nosotros les vamos a dar la pauta a todos los demás. Pues usan lo que nosotros les damos como guía para su trabajo. Así que sí que tenemos que saber animar, al menos un poco, de cierta manera sí que necesitamos saber animar. Bueno, y también en cierto modo estamos viendo aquí cosas que yo creo que muchas de ellas las habrás hecho tú. A ti te dan una escena y eres también un poco esa parte como... A ver, si podéis, compañeros, que tenemos un stalker de esos por aquí. Sí, hay alguien que ya lo he tenido que expulsar 2 veces, parece ser que no mutea el micrófono, se lo muteo, lo vuelve a desmutear. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si lo podéis vosotros controlar y ya está. Carolina, veo que también haces la labor de decoradora de interiores y de exteriores. Es decir, ponéis... Os dan unos assets, os dan unas calaveras, os dan, por ejemplo, en El Señor de los Anillos quiero recordar que tuvisteis que poner la escena del dragón, las monedas, ¿no? Todas las monedas. Y no pero veas no creo, monedas. pero moneda no sería eso. Eso con un el motor de bulto físicas. Pero sí el bulto de monedas no, pero las monedas en primer plano de cámara y las monedas de superficie, que es así, que se van a necesitar renderizar en detalle, esas sí son una a una. Oh, claro. ¡Qué locura! Las lejanas normalmente no, las lejanas no. No, Las eso con físicas, sí. O sea que eres decoradora de interiores, se puede decir, y decoradora de exteriores. Claro, es lo que se llama atrezo en cine Exacto. tradicional y en teatro tradicional. Nosotros tenemos que vestir la escena, tenemos que asegurarnos de que todo queda... Porque el realismo está en los detalles muchas veces. Entonces, el que no falte nada, que todo esté en su sitio, que todo quede como debería estar en la realidad, eso también es cosa nuestra en muchas ocasiones. Hay una cosa muy chula que claro, poquito a poco voy conociéndote porque habré visto pocos vídeos tuyos antes de la entrevista, pues así como unos 40 o 50, ¿vale? Entonces, he visto el vídeo donde tú trabajas en esa escena del Señor de los Anillos que están dentro de los... son los orcos, que ¿sabes En lo la que te cueva quiero de decir? los La goblins. cueva de los... en la cueva de los goblins, Sí. las cuerdecitas, todo esto, ¿eso lo has puesto tú? Estaba en la tu- reel, eso lo habéis visto en la reel, en la Sí. introducción. Sí. Ese trabajo es vuestro. Quiero decirte que Sí. viene completamente desnudo, os viene de malla, y os dan unos assets. ¿Cómo funciona todo esto un poco? Porque luego hay que aplicar las dinámicas, las físicas. Entonces, aquello que se va a mover funciona diferente de aquello que no se va a mover. Aquello que no se va a mover y que va a estar simplemente colocado en su sitio, pues es mucho más sencillo de colocar, lógicamente. Nos dan una librería de assets y nosotros pues sacamos nuestra mente de orco o de araña o de lo que sea y montamos colocamos todo en su sitio para que quede todo bonito y realista. Pero aquello que se va a mover, como pueden ser las telarañas del bosque de Y ahí te Mirkwood, que hiciste eso también me tocó especialista a mí. con Nos telarañas. hicimos dos compañeros y yo nos hicimos especialistas de las telarañas o las cuerdas de las pasarelas de madera de la cueva de los orcos, donde van a pasar por encima y tienen que moverse y tienen que tener cierta flexibilidad y tienen que poder ser simulables. Pues eso funciona un poco de manera distinta. Entonces ahí tenemos que coordinarnos con el departamento que vaya a generar la herramienta de simulación o que los vayan a animar para hacerlo todo de manera que después ellos puedan hacer su trabajo, claro. O sea, vuestro departamento es un departamento muy cooperativo en el que intervienen otros departamentos, aunque todo está correlacionado, ¿vale? Pero en un momento dado yo sí que veo que en tu departamento puede... Ahora, Martín, por ahí me dicen que hay una pregunta. Sí que es que todo el mundo te quiere preguntar. El layout hace de todo. Por El eso... layout nos llamamos muchas veces los apagafuegos, verdad. porque cuando hay algo que no sabemos a quién le toca, se lo dan al layout. Entonces, es que verdad esto que no sabemos si es de animación o de modelado. ¿Es verdad esto que no una sabemos película si se atrasa por culpa de los de layout o no? No. A veces salvamos nosotros la película. A mí me han dicho los de Postpo que por culpa del layout que nada, es una broma. Eso es una leyenda urbana. No, pero sí que tiene es nada ver. verdad Porque me dicen que vivís muy bien. Es verdad que sí que se retrasan cuando hay retrasos por producción, que no es nunca o casi nunca es problema de los artistas. Muchas veces el cliente pide más cambios de lo que debe o las herramientas no funcionan como deben. Entonces,
el retraso de cualquier departamento se acumula con el siguiente, que como tenga algún problema se acumula con el siguiente. Entonces, cuanto más, al final de la cadena llegas, más retraso suele haber acumulado. Por eso los pobres de compo y de lighting, que son los que van al final, son los que echan más horas extras, porque están acumulando el retraso de todos, pero que rara vez es culpa del artista. Los ves con colchones a los pobres allí terminando. Y eso es cierto, no es broma. Eso pasa en los estudios de videojuegos. Yo no sé si allí sí, pero los de videojuegos sí. AAA, ¿eh? Empresas AAA. Yo he visto colchones bajo las mesas, pero muy rara vez, muy rara. Y suele ser al final de las producciones, cuando ya quedaba el último empujón de las 3 últimas noches, porque si no, no llegamos. Pero no es lo habitual tampoco, son los extremos. Bueno, tenemos una pregunta por ahí. Sí, tenemos una de Sebeas de hace rato, escrita, que pregunta muy rápida: ¿te llevas trabajo a casa y usas Clarís o Katana, o cuando sales del trabajo desconectas? Uf. Y luego Gregorio quiere hablar, o sea, que haga su breve pregunta. No, a casa no me traigo nada. De hecho, el ordenador con el que estoy hablando, que es con el que hago mis vídeos y mis cosas, es un portátil normalito y tengo malla, pero de casualidad. Procuro no abrirle mucho y no, el trabajo es para el trabajo y todo lo demás lo hago cuando salgo del trabajo. Además, pero que le echará muchas horas, me imagino. Bueno, regular. Como en layout estamos un punto intermedio y estamos bastante bien organizados, pues hace tiempo ya que no me hago yo horas extras. A lo mejor cae 1 o 2 a la semana, un par de semanas al mes, pero no es... Eso no son horas extras, Carolina. No. Cuando más horas extras he hecho ha sido en el Hobbit, cuando estábamos en Nueva Zelanda, que ahí he llegado a hacer hasta 100 y 110 horas extras, horas en una semana, en una misma semana. Y eso fue la peor época de horas extras de mi vida, pero no ha vuelto a suceder. Yo creo que eso, y espero que no vuelva a suceder, pero eso puede con la salud de cualquiera. ¿Hay otra pregunta por ahí, Gregorio? A ver, Carolina, sí, hablando antes del Plate, se me escucha, ¿verdad? Sí, hola. Vale. Hablando antes del Plate, recuerdo un breakdown que compartiste una vez, creo que en Twitter, donde se veían unos coches, no me acuerdo de qué película era, se vieron unos coches explotando, unas explosiones de coche y el actor corriendo. Y claro, luego a la hora de ver el breakdown eran varias capas en el montaje. Entonces, claro, el otro día, hablando con un amigo que es director de cine, pues estábamos hablando precisamente de lo que ahora se usa, lo que antes se hacía en técnica de FX manual, con un peligro para los actores especialistas. Ahora esto se puede hacer en un set de rodaje con croma, reventar solamente los coches, luego poner al actor corriendo y así ganamos en seguridad. Creo que vamos, lo veo muy útil y creo que como eso es tu departamento además, creo que es vosotros los que componéis todas esas capas, tanto de las explosiones, los coches, la cámara, la iluminación, ¿no? Para ver tú qué opinas de ese tema. Eso es compo. Quienes componen las capas es compo. Nosotros componemos la escena, pero en objetos 3D. No colocamos las capas de explosiones, todo eso viene detrás, que son los de FX, generan los renders de las explosiones, si es que son en 3D, y si no, pues compo hace los king de las explosiones y después montan las capas de las explosiones sobre la escena 3D que nosotros les hemos pasado. Así que eso es relativamente mi trabajo, no demasiado, pero sin duda, obviamente, si podemos ganar en seguridad, que nadie se juegue la vida y que el resultado quede igual de bien, bienvenido sea. Además, normalmente siempre es más, no solamente es más seguro, suele ser más económico, suele ser más rápido, porque esas cosas se hacen, obviamente, pensando en que sea lo más rápido y barato posible. Un entorno totalmente controlado. Claro, antaño era la explosión, el actor tiene que correr delante de la explosión tiene que salir bien a la primera porque no tenemos más explosivos o porque cuesta remontar el set después de la explosión una semana entera para poderla hacer explotar otra vez y claro, y eso es riesgo para todo el mundo y es dinero y es tiempo y esas cosas ya se van automatizando, como en el Guateki, ¿os acordáis de la escena del Guateki? Claro, yo por ejemplo, ¿os acordáis de lo del actor del Cuervo, que murió precisamente por un fallo del disparo de la pistola? Claro, si ese disparo eso puede seguir todavía pasando, porque sí, las escenas, las armas de fogueo siguen usándose porque aunque el disparo le hagas digital, es difícil simular el retroceso del arma y cosas por el estilo. Pero ahora se falsean las distancias a la hora de rodar y luego en montaje ese falseamiento a la hora de rodar. Hace poco
el año pasado, hace pocos meses, de hecho, una especialista rodando aquí en Vancouver, que se ruedan aquí muchísimas películas, la mayoría de las películas que habéis se ruedan aquí, por cierto, rodando Deadpool 2, aquí se mató una especialista en moto, una chica, que montaba en moto, y además nos enteramos todos enseguida, claro, como estamos aquí muy al día de los rodajes, y salió Ryan Reynolds, pues, se paró el rodaje, lógicamente, y salió hablando de ella. O sea que todavía hay accidentes y estas cosas todavía pueden pasar, pero cuantas más precauciones tomemos, muchísimo Tú no mejor, vayas a Pero rodajes, sí. Carolina, que te puede pasar algo y te tenemos que tener muchos años. Y Me sé que te has encantan los rodajes, me colado descaradamente y eso es echarle morro al Me asunto. encantan los No, pues rodajes. no. Yo Es sé que que claro, yo también lo algún decía, amigo te ha colado. claro, yo lo decía porque como esta comunidad es de gente que toca el 3D, que va a querer tocar el 3D, que va a hacer tanto VFX como va a hacer animación, un poco para que se vea también como todo el mundo dice, esta película está cargada de efectos digitales. ¡Buah! Esos son solamente efectos digitales. Bueno, hoy día es todo de efectos digitales. Aunque no sea una película de acción, aunque no sea una película de fantasía, hay siempre efectos digitales. Todo tiene efectos Claro, especiales. todo. Todo. Y cuando Si hablo- pensáis que no los hay. Lo que Y pasa es que está muy bien. escucha, eso es lo que te iba a decir, y lo han hecho muy bien. Ese es el mérito Eso de que lo fue. hayan hecho bien. Pues si te parece oportuno, Carolina, vemos esos pequeños y ya con esto concluimos porque tampoco te quiero robar más tiempo, que ya se está con nosotros casi 2 horas, no, hora y media pasada. ¿Nos podrías enseñar esos breakdowns que estabas Pues poniendo tengo al uno principio? más, hombre, hay montones. Yo os No, recomiendo pero entrar en YouTube. tampoco un montón. Con que nos No, quiero pongas... decir que os recomiendo entrar en YouTube y en Vimeo y tal y buscar los breakdown VFX de los estudios, que hay montones y son chulísimos, pero a lo mejor os quería mostrar uno Y más nos de, comentas ese último, así por de otra encima, película desde el en la punto que de vista técnico. Vale. que es Power Rangers, que aunque parezca mentira, que parece que vaya a ser una película no muy interesante o de no mucho... Yo me lo pasé pipa. Trabajando en las películas de menor presupuesto o de menor alcance mediático es mucho más divertido trabajar porque tenemos mucha menos presión de las productoras, tenemos mucho más Más libertad libertad. creativa. Ujú. Mucha más. O sea, las indicaciones que nos dan suelen ser cosas como pues hace un plano interesante o hace que quede chulo, en vez de simplemente decir muéveme este monstruo a la derecha 3 píxeles. Entonces nos da mucha más libertad y es mucho más divertido. Skyline se encargó de esta película, como veis no hay agua, que es nuestra especialidad, que es lo que nos suelen tocar a nosotros, pero como veis el monstruo está hecho de oro líquido. Y como nuestra especialidad no es simplemente el agua, sino la simulación de líquidos, pues por eso este proyecto le ganamos nosotros. Y este pueblo en el que está rodado, por cierto, es un pueblo que está aquí también en Vancouver, que está a una media horita aquí al sur, que es un pueblo pesquero súper bonito, donde nos gusta ir a comer de vez en cuando, y se roda todo aquí. Todas esas calles las conocemos aquí. Se rueda casi más que en Hollywood aquí. Esas calles las conocemos. Está Y todo por todo aquí esto lo que son montado. las piedras y toda esta cosa, porque yo sí que sé que tus compañeros se encargan de destruir lo construido, eso sí que lo está escuchando, ¿no? Que son los de efectos especiales, con partículas y todas estas cosas. Pero aquí, por ejemplo, un ejemplo de set dressing y de tal, ¿cuál sería? Porque aquí son todo figuras, todo es infografía, todo es 3D, no hay personajes reales, pero sí que hay set dressing. Aquí set dressing, la mayoría del set dressing es de FX, como dices tú. O sea Entonces que a nosotros nos tocó poco. Es decir, hay poco set dressing 3D, por decirlo de alguna aquí manera. La casi todo es mayoría es o de post, ¿no? plate o de FX, exactamente. Ujú, ujú. Pero bueno. Un buen ejemplo es, por ejemplo, os puedo poner después la escena de Planeta de los Simios 2, la escena en la carga de los bonos que van montados a caballo disparando, bajando por la calle California. Todo ese set dressing de la calle, todo ese, por ejemplo, es mío. Vamos a verla, vamos a verla. Ah, Que yo sí, quiero, pero que ya que lo has está en dicho, la reel, así que déjame que coja el vídeo de la reel para este. y mientras Pongo el tanto, otro. mientras que ella busca y tal, si vais pensando en las últimas preguntas, que Carolina... Mira, por ejemplo, un ejemplo de set dressing es aquí en el Hobbit. Eso rojo, todos esos hielos que flotan en el agua, esos hielos también nos tocaron a nosotros, todo el set dressing del agua. Y aquí no se distingue, pero en todas las pasarelas que hay debajo de las casas y colgado de las casas, hay un montones de aparejos de pesca, de barcas, de peces, de
Esto era el sector de los pescadores. Todo eso lo tenemos que poner nosotros uno a uno. Todo esto. Todo esto. Todo eso, Eso que lo he está puesto yo. todo eso que está en rojo sin texturas, eso Todo es... eso está en rojo, lo he puesto yo además concretamente. Este plano es mío. Entonces, esto me toca a mí. Entonces, a mí me dieron, obviamente otros planos son para otros compañeros, ¿no? Pero este en concreto tuve la suerte que el breakdown se hizo de uno de mis planos y a nosotros nos daban, pues eso, los postes, los barriles, las barcas, las mesas, las cañas de pescar, nos dan una librería enorme y te dicen, pues piensa como un pescador que Oye, vive una aquí cosa, y antes de colócalo como... que luego me quedaré sin preguntártelo. ¿Esto está en low poly o no? Depende. Todos los ejemplos que nos vienen en las librerías suelen tener al menos 3 niveles de detalle de poligonización. Entonces, si va a estar cerca de la cámara, High, los claro. colocamos en alta, si va a estar en medio plano, los colocamos en media, y si va a estar lejos y no va a necesitar que se vea el detalle, los dejamos en baja. Siempre tenemos que optimizar a tener los mínimos polígonos posibles porque eso obviamente facilita el render y facilita el trabajo de todo el mundo. Entonces solamente se Claro. pone en low poly si va a estar cerca de cámara y va a ser necesario y útil. Si no se tira el menor posible. Y a ver que os busque... Bueno. Y bueno, y Sí, aquí el está set lo que, dressing. aquí El set está lo que te dressing, digo que está tan chulo. Eso. la locura del set Pero dressing. escucha, todo eso es, todos los palitos esos y tal, eso no viene así, o sea, todo eso lo habéis puesto vosotros. No, claro. Lo único que nos dieron a nosotros fueron las cuevas. Las cuevas venían modeladas por modelado Y todos esos y todos los demás palitos, objetos teníamos había pasarelas que venían montadas ya de modelado, las que vienen en una sola pieza, sí, las grandes que se ven al fondo vienen en una sola pieza, pero cuando había que montar pasarelas extras o que había que montar escaleras o escalas o todo eso que es... A ver, voy para atrás. Todo eso que veis que está encima de las pasarelas, que hay calaveras, hay sacos, hay barriles, cajas, todo eso lo hemos puesto nosotros. Todas las lamparitas, todo. claro, habéis vestido la escena para que tenga más enjundia, más fuerza. Claro, para que tenga el realismo que dan los detalles. El realismo está siempre en los detalles. Ujú. Y esto es lo que tú me comentabas, que De los los primeros barriles y planos claro. sí que los habéis Los, hecho. los últimos barriles de arriba y los últimos escudos, que hay montones de escudos de oro, todo eso son uno a uno. Y esta es la famosa escena de las telarañas. Y estas telarañas que eran un plugin, era un añadido, era una herramienta especial. Era una herramienta que generamos nosotros y además la íbamos generando sobre la marcha con los Technical Artist. programadores que la iban haciendo con nosotros y nosotros íbamos probando lo que ellos iban montando y les íbamos dando el feedback necesario y hasta que no terminamos las telarañas prácticamente no teníamos la herramienta funcionando al 100%. Y aquí hemos llegado al planeta de los simios. Y esta es la calle California, esta es la famosa, famosa para nosotros, secuencia de la calle California, que es como se llama esta calle de San Francisco, que existe realmente, todo está basado en la calle real de San Francisco, lo que pasa es que teníamos que envejecerla varios años para que pareciera totalmente abandonada y poner todos los elementos que pues eso. Y luego la rabia que da... Es lo que te iba a decir, que habrá cosas que pasan súper rápidas, que las has puesto y luego no lo ve la gente, ¿no? Te has dedicado semanas a poner ahí hierbajos y coches abandonados y hiedras que te trepan por los... Y luego es de noche, pasa todo muy rápido. ¡Ay, que me he ido! Es de noche, pasa todo muy rápido y no se ve. Claro, Pero yo os juro que eso está lleno de cosas. Eso es una pena tremenda. ¿Cuántas horas de trabajo hay metidas ahí para nada? Claro, tienes que ponerte a parar a ver si encuentras el fotograma adecuado para ver si consigues dar con enseñarle a tu madre lo que has hecho. Porque, claro, luego tu madre lo valora y nadie más. No, eso me pasa a mí con Eso es un coche abandonado ahí al fondo y hay montones de barriles y de escombros y de... Todo eso que vemos en el fondo desenfocado, ¿no? Exactamente. Claro, y todo esto es lo que tienes que parar y luego te dice tu chico, bueno, cariño, vamos a comer que tengo hambre. Y dice, ay. Déjame que te lo ponga 10 veces más, cariño, ¿sabes? Ay, pobres. Y aquí, entonces, también la gente igual, ¿no? La gente tuvisteis que poner zombies a saco en la de Guerra Z. Eso también es set dressing. Eso más que set dressing, a ver que he perdido el fotograma. ¡Ay! Que he roto YouTube. ¿Me oís? Sí, ¿Me veis? Perfecto. Sí. Vale. Sí. Bueno, ya estábamos en la recta final. No te preocupes. Vale.
Pues esto se llama más blocking de animación que set dressing, porque lo que tenemos que hacer es el blocking de animación de los personajes. Animamos a los personajes para que se muevan como deben, caigan a la velocidad que deben y ocupen el espacio del plano que se requiere para la composición del plano final. Y luego ese blocking de animación se pasa a los animadores que le dan la animación realista final. Pero sí, entonces el primer pase de animación, por decirlo de alguna manera, es de layout. ¿Y los texturizadores qué pasa? ¿Que están al principio y al final? Porque veo que hay... Los texturizadores trabajan de manera independiente porque los texturizadores pueden trabajar sobre los objetos, tanto si estamos trabajando con ellos como si no, y solamente dan las texturas finales detalladas cuando tienen la cámara de layout y saben qué va a estar en primer plano, qué va a estar en segundo plano y qué va a estar en el último plano. Eso hasta que no tiene la cámara de layout no lo sabe. Claro, pero eso, por ejemplo, en escenas como en películas, que yo sé que todos los días tenéis una propuesta de veros una película al día, ¿sí o no? Lo intentamos, es complicado, pero lo Pero intentamos. lo intentáis. Hay una película que ha roto por completo el pipeline, que es Gravity. Gravity es que el plate, como dices tú, es solo la carita de los actores y el resto es todo 3D. Así es. Y ahí se mezclan Exacto. los departamentos de una forma que, vamos, es muy difícil, muy diferente al resto del workflow del flujo de trabajo. Tuvo que ser un reto, Que sí, es diferente a todo, Sí, es diferente a todo. Sí. Ujú. Ujú. Bueno, pues tenemos la última pregunta, ahora sí, la última pregunta de este último encuentro de la primera temporada y... ¿Me veis? ¿He cerrado todo bien? Sí, has cerrado todo bien, Super Carolina está ahí. Carolina, hace un momento hiciste un comentario sobre el planeta de los simios, que habías hecho todo el layout y que después cuando viste la escena final te das cuenta de que prácticamente el 70% de tu trabajo había desaparecido. ¿Eso es debido a que tu trabajo consiste en rellenar toda la escena independientemente de lo que se va a ver al final? ¿O el director o los de iluminación son los que deciden después? ¿O cómo va ese tema? Nosotros rellenamos toda la escena que está delante de la cámara. Para optimizar el tiempo lo más posible, es importante tener la cámara de layout lista lo antes posible porque tanto nosotros como iluminación, como texturas, como efectos, solamente trabajan sobre lo que se va a ver a través de la cámara y así ahorramos mucho más tiempo, lógicamente. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos que darle todo el detalle necesario, se vaya a ver después lo que se vaya a ver, porque nosotros no sabemos exactamente delante de qué va a estar la explosión, cuánta luz va a haber o cuánta no va a haber. Entonces, muchas veces ni siquiera los directores lo saben. Nosotros hacemos el set dressing de la manera más realista posible dentro del tiempo y las posibilidades que tenemos. Pero sí que pasa muchas veces que después se decide por decisiones artísticas, técnicas o las que sean, que ese mono pase por delante o que aquí hay una explosión o que pues eso, que sea de noche, más de noche de lo que se esperaba. Y en ese caso, pues nuestro trabajo se pierde un poco entre tanto jaleo. Se diluye un poquito. Pero son gajes, claro. Si por mí fuera, yo pondría todas las películas de día y todo a foco, para que todo se viera. Pero no puede ser, claro. Y sin desenfoque. Pues claro. Si no hay ninguna pregunta más, Martín, no queda ya nada, ¿verdad? Me imagino. En el chat no hay preguntas, pero como si abres ahora la ronda puede ser que estemos aquí un rato más, no lo sé. Carolina es que tiene también... Me tengo que ir, chicos. Se tiene que ir. Entonces, Bueno, pero yo animo a todo el que tenga preguntas a escribirme por email o a participar en las redes sociales. Yo no prometo contestar rápido, pero prometo contestar. Escribirme ya uno que pueda. En tu canal de YouTube te pueden hacer preguntas ahí también, ¿no? Claro, y en la página de Facebook y donde queráis. Me buscáis y... Bueno, chicos, pues como veis hemos tenido a Carolina con el tiempo WinZip, pero a pesar de eso ha estado casi 2 horas con nosotros. Yo creo que ya está bien, ya hemos abusado bastante de la gratitud y el talento de Carolina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero verte alguna que otra vez por aquí. Por estos lares, ¿vale? Y en el mundo de Blender yo creo que te va a gustar muchísimo, por lo menos te va a suscitar curiosidad. Y te despido con una pena en el corazón, pero con una satisfacción de que has estado con nosotros y nos has dado lo mejor de ti. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias por contar conmigo y que ha sido un placer, que esto hay que repetirlo. Nos vemos.